una vez más nos encontramos a través de lo que es la tecnología para poder transmitir experiencias y aprender con ustedes todo aquello que se debe y no se debe hacer con nosotros, los viejos, nuestros queridos viejos, su familia, su entorno. Hay un tema que es sumamente importante y que tiene no cientos, miles de años, que es el problema de la alimentación, que surge cuando el hombre deja de acompañar y seguir a la evacuación de los animales y surge la parte de los cultivos y la crianza de los animales domésticos. O sea, la producción, el transporte y posteriormente el consumo. Es importante que aquella persona que considera al ser humano con lo que debe comer, cómo debe comer, por qué lo debe hacer y las características, es ese profesional que a través del tiempo se fue especializando y es una chaveta tremendamente importante en un equipo en general en toda salud pública, pero sobre todo en la persona de edad. Por eso está conmigo una de las personas que es Ladero, a cual yo le voy a pedir que ella dialogue y se presente con ustedes. Hola. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada etapa de la vida tiene sus particularidades y sus características al momento de hablar de la alimentación. Cuando nosotros hablamos de los adultos mayores, tenemos que tener en cuenta que el tiempo va desgastando los diferentes órganos y los diferentes sistemas. Esto no es sinónimo de enfermedad, sino de un desgaste propio del vivir. Y en función a esto, hay que hacer ciertas adaptaciones a la alimentación, porque si no, en general, la alimentación se vuelve monótona, se vuelve carente y esto lleva a que los adultos mayores presenten desnutrición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a lo largo de la vida vamos perdiendo los dientes y esto es un problema con la alimentación, porque en líneas generales se empieza a limitar el tipo de alimento que se va seleccionando, la forma. En general es más fácil tomar una sopa o comer puré y esto es una monotonía y la alimentación no es completa, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es adaptar la alimentación a esta situación, ¿sí? No solamente tomar sopas y purés, sino hacer licuados, ¿sí? O soufflé, por ejemplo. Las carnes no hay que dejarlas, hay carnes que son más duras para masticar y la carne es un alimento muy importante. Entonces adaptar la preparación de la carne, por ejemplo carne molida, ¿sí? Hacer hamburguesas, pan de carne y así no dejamos de lado este alimento tan importante. A lo largo de la vida también otro órgano que va envejeciendo es el estómago y muchas veces hay ciertos tipos de preparaciones que empiezan a caer mal, ¿sí? El caso de las frituras, por ejemplo, y bueno, otra situación que se presenta, por ejemplo, es la constipación o la falta de evacuación frecuente, ¿sí? O en su defecto la diarrea. Hay muchos alimentos que empiezan a caer mal, por ejemplo la leche, porque no se tolera, esto genera distensión, dolor abdominal, muchas veces diarrea. Entonces lo que hay que hacer es una selección de leche sin lactosa y no dejamos de lado también la leche que no solamente aporta calcio, sumamente importante para la salud de los huesos, sino que también nos aporta proteínas y vitaminas. La alimentación en los adultos mayores debe ser variada, ¿sí? Variada no solamente en la selección de alimentos, sino en las formas de preparación.
fundamentalmente para no aburrirnos. Si todos los días tenemos que consumir lo mismo, seguramente que a lo largo del tiempo cada vez vamos a comer menos. Entonces, variar la selección de alimentos, o sea, los tipos de alimentos, y variar las formas de preparación también. Debe ser completa, debemos integrar todos los grupos de alimentos. Lo ideal es que las preparaciones se realicen en la casa, ¿sí? Entonces nosotros sabemos de qué manera se preparan esos alimentos. Se debe comer, lo ideal es que se coma en familia o comer acompañado. Y distribuir la comida a lo largo del día, o sea, realizar un desayuno, almuerzo, una merienda y una cena. Lo característico es que en líneas generales hay un momento de comida que se empieza a suspender y es la cena, porque muchas personas refieren que cuando comen a la noche esto les cae pesado y después les cuesta dormir. Si se va a suspender la cena, lo que hay que hacer es reforzar los otros momentos de comida. O, por ejemplo, realizar un desayuno y a media mañana hacer una pequeña comida, almorzar y hacer como un té-cena o una merienda más reforzada si es que vamos a suspender la comida. Porque en líneas generales los pacientes de la tercera edad o los viejos tienen mayor tendencia a la desnutrición. Entonces hay que reforzar cada momento de comida. Tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en la vida, cada vez necesitamos ingerir menos energía. Entonces tampoco tenemos que comparar lo que se comía a los 30, 40, 50 años con lo que uno puede comer a los 80. Las porciones se van reduciendo, el tamaño del plato se va reduciendo y esto a veces es una adaptación, no quiere decir que esté mal o que hay que exigir, ¿sí? Lo que hay que ofrecer muchas veces es fraccionar más la comida, o sea, comer más veces, menos cantidad y más veces. Y otro tema muy importante es la hidratación. A lo largo del tiempo uno siente menos la sensación de sed. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la sed nos indica que ya estamos deshidratados. Entonces, si ya estamos deshidratados cuando sentimos sed y vamos perdiendo esta sensación, cuando los viejos sienten sed es porque ya están sumamente deshidratados. Lo que debemos hacer es ofrecer a lo largo del día agua, por más que no se tenga sed, aunque sea que tomen 3 o 4 sorbos varias veces al día, y con esto ya podemos evitar, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta en las temporadas de verano o cuando hace mucho calor, porque ahí sí tenemos un problema importante de deshidratación. Hay algo que es sumamente importante, posiblemente lo más importante de todo esto para una persona de edad es evitar la soledad, lo que señalaba recién María Eugenia, en el momento de la alimentación. La base fundamental de todo eso es compartir una mesa con la familia, así como compartimos un techo, compartimos muchas veces la vestimenta. El problema de el compartir la alimentación es muy importante, y sobre todo en momentos en la cual existen presiones de motivación para aumentar la venta de productos que, si no se consulta, y por eso la Dirección de Gerontología está a disposición para evacuar cualquier consulta que ustedes tengan necesidad de hacerlo. Y la que ese tema lo maneja muy bien, del de tener cuidado, prevención, es María Eugenia, con respecto a se inunda a mucha gente con que tal producto. Cuidado, no hay que exagerar. A veces producen más grave
el problema que la solución. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la individualidad de cada una de las personas, ¿sí? No podemos hablar en general, sino del caso en particular. En líneas generales, lo que nosotros siempre recomendamos es la alimentación a través de los alimentos, ¿sí? Y reforzar eso y buscar a través de los alimentos completar lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hay ciertas situaciones que llevan a que los adultos mayores necesiten reforzar a través de productos nutroterápicos o de suplementos dietéticos. No todos necesitamos, y muchas veces uno cree que mejora la situación de nuestro adulto mayor, y en realidad lo único que se logra es encarecer la alimentación, ¿sí? Nosotros en este momento contamos con una amplia variedad de productos en el supermercado, en el mercado, en la despensa, en las fruterías. Cada etapa del año tiene su fruta, su verdura preponderante, y la idea es cubrir todas las necesidades a través de los alimentos, salvo aquellos casos que necesiten, por una cuestión de alguna patología, ¿sí?, que reforzar, además de los alimentos, algún suplemento. Pero siempre lo mejor es la alimentación a través de los alimentos. Primero, porque es más económica, ¿sí? Y segundo, porque aporta en la cantidad y en la calidad que nosotros necesitamos. Otra situación que hay que contemplar es la polimedicación que algunos adultos mayores pueden necesitar, ¿sí? Cada caso va a requerir una adaptación a la alimentación o no, depende de qué patología de base se tenga o por qué se consumen esos fármacos, ¿no? Muchas veces hay algunas patologías que tienen contraindicados ciertos tipos de nutrientes o de vitaminas o ciertas formas de preparación de los alimentos. Entonces cada caso particular va a requerir alguna alimentación en particular adaptada a esa situación, pero no todos necesitamos llevar una dieta restringida o una alimentación limitada, no todos, solamente algunos en función a la situación particular. Insisto en que a nosotros no nos molesta, sino nos motiva que nos hagan las consultas que ustedes creen que son necesarias y no se queden con la duda. Yo defiendo mucho que hay que informar, hay que motivar, demostrar que la persona puede participar e integrarlo a poder ayudar a su familia, él mismo y a su prójimo. Por eso yo los artículos digo siempre, tiende la mano que hay mucha gente que nos necesita. Hasta la próxima.